Hasta este viernes, 1 de marzo, se realiza una feria en Iztapalapa que brinda oportunidades de crecimiento a pequeños empresarios. Tome nota. Para Francisco no fue fácil iniciar su negocio de cerrajería. Primero, aprender, después comprar su equipo, hacerlo crecer y perdurar. Hoy lleva 30 años siendo cerrajero. Y sí, ha llegado momentos en que a veces hasta quiere uno llorar. Y pues ni modo, a levantarse otra vez, a pedir dinero prestado para poder iniciar y así la lleva uno. Uno de los principales obstáculos para su negocio ha sido el dinero, pero a través de préstamos y créditos ha logrado mantenerlo en pie. Como 3 años más o menos que he estado en una como tipo caja de ahorro, es un banco donde nos prestan y he sacado, no sé, unos 10, 20, como unos 20 préstamos de 20,000 pesos. Son para pagarse en 4 meses. No termina de pagarlos, porque los intereses lo van comiendo. Por tal motivo, acudió a la primera feria de créditos para emprendedores y MIPYMES en la alcaldía de Iztapalapa, ya que es más fácil el trámite con las dependencias del gobierno como SEDECO o Fondeso, y cobran menos intereses. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.